Me parece indispensable decir quién soy, pues dentro de poco, preveo, tendré que dirigirme a la humanidad y presentarle la exigencia más ardua que jamás se le ha hecho. La vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Los principios básicos que todos entendemos como nihilismo. Nihilismo, el pensamiento que todos acuñamos como la mejor enseñanza y la forma de pensar del filósofo alemán Federico Nietzsche, o Nietzsche, o Nietzsche, Nietzsche, Witch, Bitches, Glitch, Switch, Cringe. Friedrich Nietzsche. El tema es que pocos entendieron o entienden lo que él realmente quiso decir. No lo digo yo, lo dice el mismo Nietzsche, tanto que tuvo que escribir un libro para explicar cada una de sus obras. Siempre es complicado comprender una filosofía tan amplia repartida en tantas fuentes, más cuando toma la idea de Schopenhauer y la transforma en una propia. Por esto, Exe Homo lo muestra de la forma más clara posible. Friedrich no quiere presumir, no quiere ser el bueno de la historia, solo dejar en claro quién es una farsa en el acto. Mejorar la humanidad sería la última de mis pretensiones. No establezco ídolos nuevos. Los viejos van a aprender lo que significa tener pies de barro. Todos buscamos siempre, o es lo que se espera, ser la mejor versión de uno mismo, lo cual muchas veces concluye en ser solo uno mismo. Pero, ¿cómo se es uno mismo? ¿Acaso no suena muy idealista eso? Y mira que Nietzsche odiaba los ideales con toda su alma. Lástima que esa búsqueda llevó a la poco capaz humanidad en las garras de otros. Para Nietzsche, muchos somos bastante idiotas para entender bien su obra. Aún así, es generoso. Se ve como un guía o maestro y pretende seguir las palabras de su propio Zaratustra. Supera a tu maestro, pues son los que no pueden quienes lo terminan perjudicando. Como maestro, desde ahora te exhorta a dejar atrás el idealismo. Aprende a amar a tu enemigo y odiar a tus amigos. Nunca sabemos cuándo necesitaremos de alguien y debemos estar más atentos a lo que uno necesita. Bien lo escribe en todo el previo donde se las da del amo del mundo. La salud de una persona es el pilar de un perfecto autoconocimiento. Te insta a ser sano por fuera y por dentro, pues como piensas sanarte a ti mismo si estás podrido en el interior. Su nihilismo parece ser una de las soluciones. La gente idealiza la vida y por ello se preocupa en conseguir tanto. Pero Nietzsche ve a la vida como una tragedia y de ahí parte su tranquilidad. Deja de esperar cosas, incluso el rencor y la venganza. Esas son puras pérdidas de tiempo, un simple desgaste. Se trata de dejarse morir para renacer después. Ninguna de sus declaraciones lo salva de retractores. Para mí también es difícil estar de acuerdo con él con palabras tan directas, pero está consciente de ello. Se denomina dinamita, un ser bélico más no violento. Él no ataca al individuo, sino a la idea. Ahora, ¿cómo llegó a estas conclusiones? ¿Cuál fue su detonante? Parece que una enfermedad le dio un nuevo aire. Pasó de ser un decadente a velar por sí mismo. Fue donde aborreció el idealismo del decadentismo, aquella corriente artística donde se le dio tan poco valor al hombre mismo, que la palabra decadencia pasó de un insulto a un título. Nietzsche vio lo ridículo de aquellos que decían que la vida no valía nada, pues se sumían bajo el yugo de algo más, algo que Friedrich no podría soportar. Los culpables de esa decadencia humana no son solo los mismos decadentes y los cristianos. También es culpa enorme de sus otros grandes enemigos, los alemanes. La crítica excesiva hacia la cultura alemana por parte de Nietzsche es muy grande aquí en Exe Homo, más cuando ellos corrompieron a su gran amigo y héroe, Richard Wagner. Su odio hacia ellos solamente es comparable con el que tiene hacia los idealistas, y de ahí entra su otro ejemplo a seguir, Schopenhauer. Pero vayamos por partes. Richard Wagner fue un músico alemán que trascendió por entender a la música y el arte de una forma distinta. Se le considera un pionero en las obras que involucraban a todas las disciplinas artísticas, principalmente en la ópera. Para Friedrich, él era la única excepción. Un alemán que odiaba a los alemanes tanto como él, que escribía y creaba para sí mismo y no por cumplir estándares o ideales. Pero los excesos de Wagner solo lo llevaron al fondo. No supo seguir sus principios y pronto cayó en desgracia. Todo terminó cuando decidió venderse a la corona alemana y entregarse al cristianismo. Ahí Friedrich entendió que solo él podría hacerle saber a la humanidad la verdadera forma de ser un hombre. Aunque aún con todo eso, nunca superó la admiración hacia todo lo que influye el músico en él, ni lo que los unió en un primer lugar, el mutuo gusto por los estudios de Schopenhauer. La relación con Schopenhauer fue distinta. No hay un odio como con Richard, pero sí una crítica por la conclusión de sus pensamientos. Nietzsche aplaudía la idea que tenía sobre la voluntad del hombre, sobre cómo es esta la que hace al ser humano desear, y el deseo lleva al sufrimiento eterno. Schopenhauer daba una solución al sufrimiento, y era despegarse de la voluntad,
pero esas ansias de seguir viviendo son naturales de la vida. Así que solo ante la muerte puedes librarte, de ahí el nombre de pesimismo. Por otro lado, Nietzsche aborrecía ese pesimismo. Él aseguraba que Schopenhauer al final era un simple idealista más, ya que esperar que solo en la muerte el hombre era libre, afirmaba que había algo más, un futuro prometedor, un ideal. Ya saben cómo se pone Freddy con esa palabra. Nietzsche miraba su forma propia de vivir, su apreciación del arte y el rechazo del ideal, pero no compartía la idea schopenhaueriana de que la vida era una mierda y ni modo. Freddy abrazaba la vida y transformaba la maldición de la voluntad. Se podía trascender en vida y era aceptando la mierda de la vida y tener la voluntad de vivir solo por vivir, no por algo más. Ese es el famosísimo sinsentido. Ya dije cómo este libro fue escrito quejándose sobre cómo malinterpretan y desvirtúan sus palabras, y en la actualidad no ha sido algo diferente a ello. Reducen el nihilismo a que la vida no tiene sentido y ya. Citan a Nietzsche para asegurar que afirmaba que no había ningún porqué y por lo tanto podrías vivir la vida a tu manera sin culpa. Es una bonita forma de verlo, pero no es lo que Freddy diría. El nihilismo de Nietzsche le grita sí a la vida y la respeta por lo que es. La falta de sentido viene del absurdo que ve en esperar algo del futuro, en querer y esforzarse porque algo sea como quieras, cuando sabemos que la vida es trágica y para nada compasiva. No se trata de hacer tu camino en un lienzo totalmente blanco, sino de construir tu persona en las líneas que la naturaleza te pone enfrente, sin evitarlas ni obligarte a construir las tuyas. Zaratustra es el mejor maestro del nihilismo nietzscheano. Es algo curioso que sea un personaje histórico que Friedrich transformó a su idea. Tomó un idealista que le daba una imagen optimista al mundo, para hacerlo entender que no había un fin en la vida más allá de vivir. No le quitó su amor por la gente, solo lo hizo suyo, tal vez un reflejo de lo que el propio Nietzsche quería llegar a ser. Pero ¿por qué cambiar a Zaratustra si no era alguien malo? Bueno, el mayor problema de la humanidad se reduce al deseo y la bondad como concepto, algo que Zaratustra entendió. Establecimos que la voluntad hace al hombre querer, y eso nunca lo hace estar satisfecho. La humanidad se ha vuelto un vacío sin fondo, imposible de llenar. Así es como él lo explica en su genealogía de la moral. El hombre prefiere querer la nada a no querer. Por otro lado tenemos la bondad moral, un veneno para la sociedad según el filósofo. Los hombres buenos ven el mundo con optimismo y dan buenos deseos para un futuro prometedor. Una vil mentira, pues a lo largo de este libro hemos entendido que esperar un futuro es inútil ya que no hay ningún control sobre él. Todo esto quiero reducirlo a título de la obra. ¿Por qué llamar a esto exe homo? Esta frase viene de un pasaje bíblico. Dice: «He aquí al hombre», dicho por Pilato después de lavarse las manos tras la tortura de Jesús. Un pasaje que ha pasado a la historia como un reflejo de la humanidad, indefensa y frágil. Pero para Nietzsche también refleja la decadencia y la deuda que se supone tenemos hacia Dios, por la cual le debemos nuestra lealtad. Friedrich a lo largo del libro recalca mucho la idea de no seguir a nadie más que a la naturaleza y que a ti mismo. Debes dejar los ideales de lado y no preocuparte por conseguir lo que te dicen que debes tener. Déjate llevar por lo que venga y vive por el simple hecho de vivir. Ese es el mensaje que Nietzsche siempre quiso recalcar en su obra y que aquí lo representa subvirtiendo la frase exe homo, de una imagen de la decadencia humana ante un Dios a un reflejo de tu propio potencial como ser humano. Exe homo al final es una buena forma de introducirte a la filosofía nihilista de Friedrich Nietzsche y también un buen final a la misma. Es controversial y puedes no estar de acuerdo con su persona, pero las ideas que plantea al menos tienen un poco de sentido. ¿Me he dado a entender? Dioniso contra el crucificado. Gracias por ver o escuchar este video. Con el tiempo vendrán unos cuantos más.